Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Excelentísimos señores magistrados, vicepresidente y magistrados del Tribunal Constitucional, excelentísimos señores magistrados eméritos del Tribunal Constitucional, ilustrísimo señor ministro consejero de Chile en España, excelentísimas autoridades académicas, catedráticos especializados en Historia del Derecho, queridos compañeros del Tribunal Constitucional, abogados del Estado, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, querido editor, profesor don José Manuel Cerdá Costabal y querido catedrático de Historia del Derecho en la Universidad de Valladolid, don Félix Martínez Llorente. Les doy a todos la bienvenida y les agradezco la presencia en este singular acto de presentación del libro El Estado de Derecho en el mundo hispánico. Este libro constituyó la clausura final de un seminario que, en ejecución de un convenio suscrito entre el Tribunal Constitucional Español y el Tribunal Constitucional de Chile, tuvo lugar finales de la última semana de julio y primera semana de agosto en la sala de vistas, en audiencia pública, en el Tribunal Constitucional de Chile. La obra fue, como he puesto de manifiesto, editada por don José Manuel Cerdá, y trata fundamentalmente de recopilar y llenar un vacío histórico en lo que es la evolución histórica del Estado de Derecho en el mundo hispánico. Quiero subrayar, por consiguiente, que de la misma forma que el acto de clausura de aquel seminario que nos congregó durante una semana a los miembros de los tribunales constitucionales de España y Chile que pudimos asistir a aquel seminario, el acto de presentación de este libro fue el acto final que el presidente del Tribunal Constitucional de Chile puso de relieve. Tuve la ocasión en aquel momento histórico de presentar la obra en colaboración con el presidente de Chile y asistió también el editor a su presentación. Cumpliendo el compromiso que habíamos contraído en relación con esta presentación, en el día de hoy, aprovechando la presencia del editor y uno de sus autores más cualificados, realizamos la presentación de la obra en la sede de nuestro Tribunal Constitucional. Permítame, por consiguiente, que comience dando las gracias a los profesores don José Manuel Cerdá Costabal y a don Félix Martínez Llorente, que nos acompañan y que a continuación iré dando sucesivamente el uso de la palabra para sintetizar algunos aspectos puntuales de la obra. Creo que es un trabajo que sirve de introducción para el apasionado por la historia jurídica, tanto el historiador como el jurista, y creo que llena una laguna, una limitación en la historia de nuestro Estado de Derecho al recopilar aspectos puntuales de los orígenes del Estado de Derecho. Decía Aristóteles, y esta es cita literal que en parte se contiene en la obra, que es preferible que gobiernen las leyes, y según esta misma reflexión, aun cuando sea mejor que gobiernen determinados hombres, deben ser designados como custodios de las leyes. Yo me limito a citar literalmente la reflexión de Aristóteles. Aristóteles nos dice que la ley es la razón desprovista de pasión. Esta idea fundamentalmente es la que plasma en el pensamiento clásico griego. Y esta idea, como se puso de manifiesto también en el acto de presentación del libro en el Tribunal Constitucional de Chile, después tiene una marcada influencia en el tomismo, en la Suma Teológica de Tomás de Aquino, cuando nos habla de la idea de la ley como ordenación de la razón dirigida al bien común por aquel que tiene a su cargo el cuidado de la comunidad, es decir, la reflexión en latín de aquella valoración sintética que decía ordinatio rationes ad bonum comune habeo qui curan ave comulgata, es decir, por el que tiene el cuidado de la comunidad, la promulgación y la ordenación racional. Pues bien, durante siglos, teorías y prácticas han afectado a la configuración de lo que hoy es nuestro Estado de Derecho. Dice el filósofo
del derecho Manuel Atienza, que lo que ha inspirado el desarrollo histórico de nuestras estructuras es el sometimiento del Estado, el sometimiento del poder a la razón y no de la razón al poder. Creo que, en definitiva, asistimos a una evolución, y ya me remonto a épocas posteriores, que pasan del Estado liberal al Estado democrático y el Estado social de derecho. Y en este punto me van a permitir que tenga unas palabras de grato recuerdo a la figura del magistrado emérito don Manuel Aragón Reyes, cuando en aquellos comentarios mínimos de la Constitución española, que fue presentado con ocasión del 40 aniversario de la Constitución en este tribunal, obra coordinada por el catedrático Muñoz Machado, presidente de la Real Academia de la Lengua, al interpretar el alcance y contenido del artículo primero de nuestra Constitución, pone de relieve, literalmente, la importancia de la sumisión de la Constitución a los poderes públicos, la importancia de los poderes públicos sujetos al ordenamiento jurídico y la importancia de nuestro Estado democrático, defensor de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, y del Estado social como Estado estrictamente prestacional. Y permítanme que de manera limitada subraye algunos puntos de especial relevancia, en mi opinión, que se contienen en la obra que hoy presentamos y que resumen algunas reflexiones de su contenido. Señala el profesor Julio Alvear cómo el Estado de Derecho en el mundo hispánico se puede configurar desde dos puntos de vista, desde el punto de vista del constitucionalismo histórico o desde el punto de vista de la retroacción al periodo de la tradición política que comienza fundamentalmente con los reinos medievales y se perfila, después de transcurrir la época visigótica, se perfila fundamentalmente con el legado de los reyes católicos. Andrés von Teuber, que también colabora en la obra, nos descubre la figura de Isidoro de Sevilla, que en sus famosas etimologías definió la figura del Estado de Derecho, inmortalizando aquella reflexión que dice: «Rey serás si rectamente obrarás». Creo que es hasta la Edad Media donde el gobernante siguió desempeñando un papel fundamental encargado de dictar y defender la ley. Por su parte, el catedrático Félix Martínez Llorente, que hoy nos acompaña y sobre el que no quiero sustraer ninguna parte de su intervención, subraya en la obra la importancia del Liber Judiciorum, en el periodo del reinado visigótico, que codificaba el derecho aplicable y que se mantiene durante toda la Alta Edad Media. Creo también subrayar cómo en la obra se pone de relieve que en los siglos X al XII el régimen de las fazañas, la resolución por medio de juicios basados en el arbedrío, la utilización de los usos y costumbres, la incidencia de las Cortes de Gea de 1265 del Justicia Mayor de Aragón, y aquí se subraya en la obra la trascendencia de estas instituciones, pusieron efectivamente elementos fundamentales de elaboración y desarrollo histórico de lo que ha representado el Estado de Derecho después y sin merma de otros aspectos esenciales como son los famosos fueros municipales, los fueros medievales y, por qué no decirlo, figuras tan relevantes como las 7 partidas, la novísima y la nueva recopilación. Creo que fue la corona de Castilla y Portugal desde el siglo XIV y luego en Hispanoamérica cuando se fueron sentando las bases de un Estado de Derecho preocupado desde el principio por el respeto a la persona, por el respeto a sus bienes, por el respeto a su integridad, a su honor y a su validez. Y creo que traspasados épocas históricas del medievo, llegamos a una obra fundamental, la de don Gaspar Melchor de Jovellanos, que allá por el año 1780 desarrolló un estudio histórico muy relevante sobre la monarquía parlamentaria. Pero en esta historia del constitucionalismo español yo no quisiera olvidar figuras como la de don Luis Sánchez Agesta, que ya a mediados del pasado siglo XX, en una historia del constitucionalismo español, nos hizo llegar a todos el análisis de lo que el constitucionalismo supuso, desde la inicial Constitución de Cádiz de 1812 hasta la Constitución de la Segunda República de 1931.
en su obra va calificando aspectos sustanciales del constitucionalismo, la diferenciación entre lo que son los derechos y los deberes, la configuración del Estado democrático y lo que son la estructuración de los poderes del Estado. Y así se puede observar, de manera un tanto sucinta pero ejemplificativa, del análisis de la Constitución de 1812, del Estatuto Real de 1834, de la Constitución Progresista de 1845, del bienio 1850-51 con los proyectos de Bravo Murillo, de la Constitución Progresista de 1869 y de la Constitución Conservadora Canovista de 1876. Hasta llegar, como indico, ya en el siglo XX con la Constitución de la Segunda República. Quiero subrayar también cómo en esa etapa, fundamentalmente, sobre todo en el periodo histórico 1869 a 1880, se elaboran los grandes textos normativos, Ley de Registro Civil, 1870, Ley del Matrimonio Civil, 1870, Código Civil, 1881, revitalizando el proyecto García-Goyena, de 1851, el Código de Comercio, que en el año 1895 de alguna forma actualiza el Código de Saint-Dandino del año 1829, y no digamos textos tan fundamentales con proyección en el ámbito procesal, Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley de Enjuiciamiento Criminal, y la no menos relevancia de la Ley Provisional del Poder Judicial, obra de aquel jurista magnífico Montero Ríos, que en el año 1870 elaboró una ley calificada como provisional y que ha durado vigente incluso el texto de nuestra Constitución. Yo quisiera aprovechar este sencillo acto para rendir un homenaje a aquellas figuras de la historia del derecho que profundizaron en la historiografía jurídica y que a todos nos dieron lecciones y convicciones esenciales. Me refiero al abulense don Claudio Sánchez Albornoz, historiador importante en nuestro sistema. Me refiero a Américo Castro, que también tuvo sus dislates y, diríamos, distintos planteamientos con la figura de don Claudio Sánchez Albornoz. Pero también quiero aprovechar rendir un homenaje al catedrático Alfonso García Gallo. Tuve la ocasión en el año 1968, al estudiar el primer curso en la carrera de Derecho en la Universidad Complutense, de asumir el contenido de sus dos manuales, uno dedicado a la historia del derecho, otro a la recopilación de textos normativos que nos adentraban en la profundización de los valores históricos. Quiero también recordar figuras como la de José Antonio Escudero, que fue hasta hace muy poco presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, que lo es actualmente académico de la Real Academia de Jurisprudencia y académico de la Historia, y que nos ha dejado obras importantes como las que se refieren al análisis de las secretarías de Estado, sobre todo en periodos históricos que van desde 1474 a 1724, porque esas secretarías de Estado, de alguna forma, sobre todo en la época de Felipe V, se erigen como un atisbo importante de lo que va después a ser la estructuración definitiva de la Administración. Las secretarías de Gracia y Justicia, de Hacienda, de Guerra, en las secretarías de Estado que afectaban al dominio en ultramar. Pero no quiero olvidar, y no quiero dejar de subrayar la relevancia de dos historiadores del derecho, uno de los cuales estuvo muy vinculado a esta casa. Me refiero a don Francisco Tomás y Valiente. Nuestro querido presidente, en el segundo periodo como presidente del Tribunal Constitucional desde 1986 a 1992, dedicó su obra jurídica esencialmente a la historia del derecho. Y a mí me gustaría destacar cómo la lectura de sus tres magníficos tomos en la vida y obra que recogió en su momento el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, dedicó unas serias reflexiones al estudio de la desamortización, al análisis de la tortura, al análisis del indulto, a la proyección en el ámbito procesal penal de toda la legislación histórica de nuestro sistema jurídico. Fue un brillante catedrático de universidad, fue un excelente presidente de este tribunal y fue lamentablemente asesinado por la banda terrorista ETA. Y quiero también recordar, como no, en el ámbito europeo, la figura de Paolo Grossi,
que fue hasta hace muy poco presidente del Tribunal Constitucional italiano y que sin duda se ha erigido en uno de los principales estudiosos del medievo con proyección en el derecho europeo. Son dos grandes artífices del desarrollo de la historiografía en el sistema jurídico. Y quisiera concluir esta breve intervención poniendo de relieve cómo, frente a la fase histórica del Estado de Derecho, al desarrollo de este importante criterio del Estado de Derecho en el mundo islámico, con esa proyección histórica de las distintas etapas que se suceden y que en definitiva de alguna forma han hermanado España con Iberoamérica y específicamente con Chile, quiero poner de manifiesto dos acontecimientos que en este momento actual inciden directamente en la vida de nuestro Tribunal Constitucional. De una parte, la celebración en fechas próximas del 40 aniversario de la Ley Orgánica de nuestro Tribunal Constitucional, la Ley Orgánica 2/79 de 3 de octubre, que constituye, junto al texto de la Constitución, la que fija los lineamientos básicos de esta querida institución. Y en segundo lugar, poner también o anunciar de alguna forma cómo tendremos ocasión en el mes de julio de celebrar el 40 aniversario de nuestro Tribunal Constitucional. Son 40 años en los que el Tribunal Constitucional ha llevado a cabo una labor de interpretación auténtica de la Constitución, de defensa del sistema constitucional, de fundamentación y desarrollo de la ley democrática, de la defensa de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, potenciando los valores esenciales de nuestro Estado. Muchísimas gracias. A continuación, tiene la palabra el catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Valladolid, don Félix Martínez Llorente. Excelentísimo señor doctor don Juan José González Rivas, presidente del Tribunal Constitucional de España, ilustrísimo señor don José Manuel Cerda, director del Centro de Estudios Medievales de la Universidad Gabriela Mistral de Chile, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, distinguidos profesores, compañeros, amigos, señoras y señores. Constituye un motivo de satisfacción y de gratitud, así como de honda responsabilidad, el haber podido llevar a cabo en el día de hoy este solemne acto académico de presentación en la sede del Alto Tribunal Constitucional de España, en el que hemos sido acogidos con generosa hospitalidad y afecto, tanto el profesor Cerda Costaval, como con el que me une una gran amistad ya de años, como yo mismo, al objeto de presentar ante la sociedad española una publicación que ha tenido a bien unir en su confección a investigadores y académicos de uno y otro lado del Atlántico, como ya lo fuera hace meses en la sede del alto y homólogo tribunal chileno. Durante los siglos medievales, la monarquía se constituyó como la forma de gobierno político predominante no solo en España, sino también prácticamente en toda la Europa occidental. La razón de la consolidación del régimen monárquico no fue tanto de carácter de fondo o reserva que se mantenía inalterable a través del tiempo, ni tampoco el que fuera un centro en el que se serenaba la historicidad de las formas políticas. A su prestigio secular, la monarquía añadía el hecho de ser una forma de organización política que se adaptaba fácilmente a las nuevas exigencias de un periodo que llevaba a la integración del Estado moderno. Una concepción divina del poder real, unida a una idea corporativa del reino, en la que el rey figuraba como la cabeza del perfecto cuerpo social, determinaron que la monarquía fuera concebida como la mejor forma de organización política, identificándose así los fines de ésta con los del propio poder del rey. En el seno de esta monarquía estamental, al rey le correspondió desde el principio de los tiempos el defender la paz cristiana, o lo que es lo mismo, garantizar a cada uno lo suyo, garantizar la justicia. El rey aplicaba la justicia para restaurar la paz, convirtiéndose la función jurisdiccional regia en la más alta característica atribución del monarca, canalizando a través de ella toda la vida del reino. El rey era, ante todo, un juez, y solo a él le correspondía el mantenimiento de la paz y el derecho, reflejos del orden social y la regulación de la comunidad con arreglo a criterios de justicia.
Pero el poder real distaba mucho de ser un poder absoluto, ya que se hallaba sometido a una serie de limitaciones impuestas por su propia naturaleza. Así, se hallaba limitado por la propia finalidad del poder político, es decir, por la consecución del bien común a través de la justicia, pues de lo contrario incurría en tiranía. El monarca, cuando subía al trono, juraba aplicar y respetar el derecho existente y, por tanto, limitaba él mismo su actuación al cumplimiento del derecho. Pero también la situación del rey frente a las restantes fuerzas del reino, nobleza, clero, ciudadanos, limitaban también el ejercicio del poder por parte del monarca. La monarquía, pues, encabezada por el rey, disponía de una estructura ordenada para el gobierno de la comunidad política en su conjunto y distribuida idealmente en estamentos. En no pocas ocasiones se ha hablado de ella calificándola como Estado, con mayúscula, Staat, según la historiografía alemana del siglo XIX, entendiendo por tal la unidad vinculante de un territorio, una población y un poder para poder alcanzar fines políticos. Frente a la utilización indiscriminada del término Estado como sinónimo de toda organización política, con independencia de la forma que haya revestido esta, la mayor parte de la historiografía europea se ha mostrado más estricta terminológicamente y han tratado de rehuir de anacronismos, sosteniendo que el término Estado no apareció con su valor actual hasta fines del siglo XV. Se basan estos autores en el hecho de que el Estado es un concepto histórico concreto con el que se alude a una realidad histórica determinada que consistía en una peculiar forma de organización política que englobaba un conjunto de instituciones desde las que se ejerció el poder político en función de una determinada idea de soberanía. Desde este punto de vista, el Estado sería una realidad política peculiar que no puede ser extrapolada en el tiempo y mucho menos a la Edad Media, por caracterizarse su organización política en ser la antítesis del Estado, debilidad del poder real, inexistencia de un derecho territorial uniforme, pluralidad de centros de poder. El Estado no sería de esta forma cualquier forma de organización política, sino una forma histórica concreta de organización política, la que se produce ya en la Edad Moderna. De esta forma, el Estado medieval, propiamente dicho, a él le habría sustituido el Estado moderno y el Estado contemporáneo o llamado Estado de Derecho. Pero en la Edad Media sí que se utilizó con profusión una expresión, Estado real. En catalán, por ejemplo, es estament reial, con la que se designaba aquella parte del cuerpo político y de su organización que correspondía directamente al príncipe y sobre el que se manifestaba su poder. Esta expresión fue adquiriendo paulatinamente la acepción de cuerpo político organizado y objetivado en un conjunto institucional. Su materialización en tiempos de Carlos I, con la creación de un Consejo de Estado, nada menos a la par que se hace referencia por parte del emperador a materias de Estado y de gobierno, no hace sino incidir en su concepción anterior. Simultáneamente, los tratadistas de la ciencia política del momento empezaron a definir el Estado por su carácter estable y permanente, o como un conjunto de medios que se alcanzan indistintamente guiados al buen gobierno del reino. Cada vez resulta más indudable que la tradición política hispana difiere sustancialmente de la europea, en que la mayor parte de los reinos de aquella no se llegaron a estructurar sobre los principios del sistema feudal, con lo que esta circunstancia pudo propiciar el desarrollo de formas políticas estatales, como el reinado de los reyes católicos, en el que se establece habitualmente el surgimiento del Estado moderno, que conserva tanto en el campo de la política, como en el campo social y económico, y elementos, todos ellos tradicionales. Es más, el Estado moderno hispano tampoco sería un Estado moderno al uso en el resto de Europa. Por de pronto, los monarcas titulares de su trono quisieron ser respetuosos con la constitución política de cada uno de los reinos o estados, de manera que el poder del Estado se proyectó sobre cada uno de esos reinos o estados de acuerdo a las limitaciones jurídicas que los ordenamientos respectivos permitían al monarca, desarrollando su acción de gobierno de acuerdo a ello. En este sentido, la monarquía universal hispánica
no era en sentido estricto un Estado, sino que era un Estado que englobaba a su vez distintos o diversos estados. Aquí radica la peculiaridad del Estado moderno que instauraron los reyes católicos. En los reinos hispánicos siempre anidó un interés supremo y consustancial a su existencia como comunidad respecto del derecho, de las normas y preceptos reguladores de su vida social y política. La escasa documentación que ha llegado hasta nuestros días del Asturorum Regnum o Reino de los Astures, reducto de huidos y de autóctonos tras las montañas cantábricas por espacio de 2 centurias que buscaban permanecer en su religión y en sus costumbres frente a la invasión islámica del 711, o la documentación redactada en los homólogos núcleos de resistencia pirenaico y catalán en idéntico periodo de tiempo, nos deja ilustrativa manifestación de ese interés por la preservación de su orden jurídico. El Liber Judicionum de la fenecida monarquía visigoda es claro ejemplo de ello, así como respecto de su innovación posterior y mejora. Rey y reino, entendido este como el conjunto de estamentos que configuran su estructura social, se encuentran estrechamente comprometidos en la preservación y mejora del antiguo y buen derecho, como base fundamental de supervivencia como comunidad y del orden social. La participación del reino en su defensa, mejora y recta definición constituirá en el Bajo Medievo una de las principales novedades. Se empieza a hablar ya de la existencia de unas leyes fundamentales o leyes perpetuas que serán expresión de la constitución histórica y consuetudinaria de los pueblos hispanos, cada vez más alejada de la discrecionalidad y de la voluntad de los reyes. Una de las características más singulares de la tradición hispánica es su respeto por el derecho. Los regímenes políticos hispanos a lo largo de su historia fundan su propia existencia en el reconocimiento de que existe un derecho anterior y superior al poder político, que nadie, ni gobernante ni pueblo, pueden violar. Ese derecho tenía un elemento intangible, que era la ley de Dios, tal como se extiende dentro de la concepción católica. Pero también dispone de elementos sustanciales de derecho positivo, no establecidos por el príncipe, sino por los diversos territorios soberanos a través de unas instituciones más o menos representativas de su estructura social, dotadas de una cierta autonomía de acción. Un derecho positivo obtenido por conquista o sedimentación histórica y que se expresa en fueros, libertades y privilegios locales. Los pueblos hispánicos fueron desde el medievo celosos protectores de la fe, del honor, de la vida y de la hacienda, intolerantes respecto al mal gobierno o a la ley que les causase daño o menoscabo. De esta forma, una disociación entre el poder y el derecho resultaba insostenible. Si el poder respetaba efectivamente al derecho, los gobernados respetaban al poder, y a la inversa, la falta de un sometimiento del poder al derecho repercutía en una falta de sometimiento de los gobernados al poder. El tradicional grito «Viva el rey, muera el mal gobierno» de los siglos XVI, más bien XVII y XVIII, sintetiza muy bien lo que manifiesto. La prejuiciosa visión de la modernidad ilustrada que se impuso en y desde la Francia revolucionaria va a terminar, sin embargo, por manifestar que la autoridad de los reyes en la Edad Media no había tenido limitación ni responsabilidad alguna, y que el sistema feudal había llegado a avalar el ejercicio arbitrario y visceral de la potestad regia. Pero muy por al contrario de esta consideración, la realeza medieval era entendida más bien como una delegación divina ante la cual era responsable su titular, estando circunscrita a una cultura política que demarcaba un ámbito de actuación determinado y una capacidad decisiva, legitimada por una medida de consejo y consentimiento. Lo que caracterizó a la Edad Media no fue el monopolio del poder y la ley por parte del soberano, como tampoco la adopción del principio que aquello que place al príncipe tiene fuerza de ley, quid principe placuit legisabet vigorem, sino más bien la prioridad de la ley y la justicia con el rey como garante de todos los derechos.
el posterior redescubrimiento y enseñanza del derecho romano en las escuelas y estudios generales europeos, a partir de las últimas décadas del siglo XI, propició el desarrollo de un nuevo principio, cual es el de que aquello que afecta o atañe a la comunidad debería de ser aprobado por ésta. Quod omnis tangit ad omnibus approbetur. Una frase que prontamente pasará a la práctica política coetánea. El origen parlamentario, o más bien de cortes estamentales en los reinos peninsulares, constituye un fenómeno que no puede desligarse del análisis de la trayectoria histórica y la conformación institucional del Estado de Derecho en el mundo hispánico. No sería posible siquiera imaginar la protección de derechos civiles y el respeto de los poderes del Estado moderno a la ley sin valorar como primordial la aparición y el desarrollo de este tipo de asambleas en la Europa de la Edad Media y muy particularmente en el ámbito hispánico. El presente trabajo que presentamos en el día de hoy pretende ser a lo largo de todas y cada una de sus aportaciones una puesta en valor histórico y jurídico del papel jugado por el derecho en los reinos hispánicos y del protagonismo de la comunidad en su preservación y cuidado, formulada, en este caso concreto, desde el otro lado del Atlántico, a los pies del Océano Pacífico, aquel mar que en su momento fuera mar interior de las Españas, desde el antiguo Reino de Chile, a iniciativa, curiosamente, de su más alto tribunal. Por eso deseo concluir esta intervención trayendo a colación las palabras que en su día me dedicó el presidente de dicha alta instancia judicial, don Iván Aróstica Maldonado, mentor y patrocinador del volumen que hoy presentamos y que aún resuenan en mi mente como un eslabonazo de conciencia. ¿Calibran de verdad ustedes, los españoles, cuánto amamos a España muchos iberoamericanos? Muchas gracias. Tiene la palabra el profesor don José Manuel Cerdá Costabal, editor de la obra. Excelentísimo señor presidente de este tribunal, Juan José González, ministros aquí presentes, señor Rolando Ortega, ministro consejero de la Embajada de Chile, distinguidos académicos, amigos, familiares, señoras y señores. Quisiera complementar la magnífica presentación que me ha antecedido, primero ofreciendo agradecimientos y luego pormenorizando algunos detalles con respecto a la gestación, a la naturaleza intencionada y a la estructura de este volumen que hemos editado. En primer lugar, quisiera agradecer al señor presidente, don Juan José González, a quien tuve el placer de conocer y compartir mesa en Santiago de Chile hace un mes, en la presentación precisamente de este libro que culminó un seminario sobre el Estado de Derecho y el Tribunal Constitucional. Quisiera agradecer también a Andrés Gutiérrez, aquí presente, secretario general de este tribunal, y a Teresa González, encargada de protocolo, por la magnífica sesión que han preparado con tanta diligencia y que nos trae a este maravilloso lugar. El libro se gestó en el claustro de la Colegiata de San Isidoro de León, hace unos 3 o 4 años, cuando viajábamos juntos con el presidente del Tribunal Constitucional de Chile, el señor Iván Aróstica. Tras salir de la Colegiata, lugar que a fines del siglo XII habría acogido lo que se le ha designado como el primer Parlamento de Europa, animó ese lugar una entretenida discusión que finalizó con una exhortación para confeccionar un libro al respecto. El libro intencionado no se dirigió en primera instancia a un texto sobre el mundo hispánico, sino a aquello que he manejado como parte de mi especialidad, que es Inglaterra. Y producto de ello se editó en el año 2018, bajo el patrocinio del Tribunal Constitucional de Chile, un libro sobre la Carta Magna de Inglaterra. Quedaba entonces pendiente la posibilidad de realizar un texto que pudiese abordar el origen del Estado de Derecho en los siglos medievales
y también pudiese resaltar la evidente y lógica y a veces obviada conexión y vínculo que existe entre nuestros países americanos y esta tradición histórico-jurídica. A propósito de la visita de una delegación hispana presidida precisamente por el señor Juan José González, presidente de este tribunal, es que se me encomendó en diciembre del año pasado la dirección e edición de una obra que por su compleja naturaleza requería de un trabajo conjunto. Es así entonces como hemos planteado a comienzos de este gran proyecto editorial entregarle a esta obra un carácter distinto, que se caracterizara por ser un trabajo en primer lugar cronológico, es decir, que abordara el desarrollo de un Estado de Derecho multisecular a través de los reinos hispánicos, que fuera multidisciplinar, es decir, que siendo dirigido por un medievalista formado más bien en la historia, contase naturalmente también con la visión de los historiadores del derecho y la historia constitucional. Y también que fuese un libro escrito por especialistas para no especialistas, es decir, para todo público general interesado en el tema. Por último, nos resultó absolutamente necesario, aunque peculiar, cuando se trata de textos que abordan la historia del derecho, incluir una gran cantidad de imágenes. Imágenes que no adornan el texto y no simplemente lo acompañan, sino que son imágenes fundamentales que transmiten, quizá con mayor fuerza, algunos de los conceptos que se analizan en cada uno de los capítulos. El tema central que hila cada una de estas secciones en el libro ya ha sido resaltado por el presidente de este Tribunal Constitucional y por el catedrático Félix Martínez, señalando que el Estado de Derecho, como realidad histórico-jurídica, no nace tras la Revolución Francesa. No es tampoco un invento de la Revolución Francesa, ni de los diversos ensayos constitucionalistas que se generan en el siglo XIX, sino que es una realidad histórico-jurídica que ya puede constatarse en los textos de la época temprano medieval y que se va desarrollando y desplegando a través de una realidad histórico-jurídica que es total y absolutamente constatable. Los capítulos comienzan con la recepción de lo que vendría a ser el derecho romano en obras tan insignes como la de San Isidoro de Sevilla, que bien ha sido citado aquí, señalando ya hace muchos siglos que un rey solo puede serlo cuando actúa de manera correcta. Luego el profesor Martínez se refiere a todo ese sistema bastante peculiar de la península como es el régimen foral. A mí me ha correspondido abordar el origen de las Cortes, asambleas institucionales y políticas fundamentales también para entender el desarrollo histórico de este Estado de Derecho. El capítulo siguiente fue tratado por un profesor que se encuentra en Huelva en este minuto, exponiendo en el Congreso de Derecho Indiano, y se refiere precisamente a este tema, que es un tema fundamental para el libro, porque se refiere a la recepción de toda la tradición hispánica en el derecho indiano y la protección de los derechos fundamentales de los indígenas. Y finalmente cierra este libro un ensayo que hace referencia al constitucionalismo moderno y a las distintas vertientes que lo han alimentado. Finalmente hemos querido cerrar este proyecto editorial con una colección de fuentes primarias que abarcan desde los escritos de San Isidoro de Sevilla hasta algunas obras decimonónicas. Nos parece que este apéndice documental es absolutamente esencial para la obra, no solo porque los distintos capítulos se remiten a estos textos constantemente, sino que porque en la formación que los académicos hoy día entregamos a nuestros estudiantes, a ratos se nos olvidan esas fuentes primarias y priorizamos la opinión de la historiografía o los puntos de vista un tanto anacrónicos de la modernidad. No quería terminar esta intervención agradeciendo la iniciativa
y la determinación que ha tenido el señor Iván Aróstica Maldonado, presidente del Tribunal Constitucional de Chile, a cuya determinación le debemos la confección de estas obras publicadas el año 2018 y el año 2019. Y no podría, después de hacer su referencia al apéndice documental, terminar estas palabras sin hacer referencia a un texto que no proviene del mundo hispánico, sino que más bien de la Inglaterra, Plantagenet, de fines del siglo XII, escrito por un conocido jurista de nombre Ranulfo Glanville. Lo hago en el ánimo de manifestar cierta transversalidad en el fenómeno del Estado de Derecho que se está gestando en la Europa medieval. Y Glanville nos dice lo siguiente: porque verdaderamente un hombre pobre no es oprimido por el poder del adversario, y tampoco el favor o la parcialidad aleja a ningún hombre del umbral del juicio. Porque verdaderamente el rey no desdeña de guiarse por las leyes y costumbres del reino que tuvieron su origen en la razón y han prevalecido por mucho tiempo, y más todavía se guía también por aquellos súbditos suyos que son entendidos en las leyes y costumbres del reino y quienes superan a todos en sobriedad, sabiduría y elocuencia, y quienes el rey considera eficientes y clarividentes al decidir casos basándose en la justicia y en la resolución de disputas, actuando a veces con severidad y a veces con indulgencia, si les parece expediente. Muchas gracias. Muchas gracias a los profesores Martínez Llorente y Cerdá Costabal. Muchas gracias a todos por su presencia. A continuación se servirá una copa de vino español en la antesala de esta sala de vistas y se levanta la sesión. Muchísimas gracias.